Bienvenidos a Historias de Noche. Hoy les traigo 4 relatos de terror que ocurrieron en el McDonald's. Cuando los payasos llegaron a Ohio. Me llamo Ethan Collins. Soy de Minnesota, aunque llevo varios años lejos de casa, viviendo aquí y allá por diferentes estados. Años atrás, trabajé en un McDonald's en un pequeño pueblo de Ohio. No era un empleo que soñara tener, pero pagaba las cuentas y me daba algo de estabilidad mientras decidía qué hacer con mi vida. Fue durante una época extraña, cuando una moda absurda se apoderó de las calles. Quizás la recuerden, gente vestida de payasos, algunos buscando reírse, otros con la clara intención de asustar. Era como si todos de repente quisieran protagonizar su propia película de terror barata. Esa mañana comenzó como cualquier otra. Me tocaba la apertura, lo que significaba llegar antes del amanecer, cuando el aire aún estaba helado y las calles estaban desiertas. Aparqué mi viejo sedán en el pequeño estacionamiento detrás del restaurante y, con el abrigo apretado al cuerpo, caminé hacia la entrada principal. Todo parecía normal hasta que lo vi. A unos metros de la puerta, justo en la acera, había un hombre vestido de payaso. Su maquillaje estaba mal hecho, con líneas torcidas que parecían dibujadas a toda prisa y un rastro de pintura roja que bajaba por su cuello. Su traje estaba ajado, como si hubiera sido sacado de un viejo baúl de disfraces. No era el payaso alegre que uno asociaría con Ronald McDonald, sino algo salido de una pesadilla. Me detuve en seco, el manojo de llaves tintineando en mi mano. El payaso no se movió. Solo estaba allí, observándome. ¿Puedo ayudarlo en algo?, pregunté, tratando de sonar más firme de lo que me sentía. No respondió. Ni siquiera parpadeó. La incomodidad era palpable mientras intentaba ignorarlo y me concentraba en abrir la puerta. Mis manos temblaban ligeramente mientras encajaba la llave en la cerradura. Me giré una vez más para mirarlo, pero el payaso seguía allí, inmóvil como una estatua. Entré rápidamente, cerrando la puerta detrás de mí. Durante los siguientes minutos, traté de convencerme de que no era más que una broma tonta, alguien tratando de seguir esa ridícula moda. Pero el nudo en mi estómago no se deshacía. Lo extraño es que cuando volví a mirar por la ventana del restaurante, el payaso ya no estaba. Los días posteriores a aquel primer encuentro, los payasos comenzaron a aparecer con más frecuencia. Al principio, nos ponían nerviosos. Era difícil ignorar la manera en que se sentaban afuera del restaurante o incluso al otro lado de la calle, mirando fijamente hacia adentro, como si esperaran algo. Algunos de mis compañeros bromeaban al respecto, pero otros estaban visiblemente incómodos. Con el tiempo, sin embargo, comenzamos a acostumbrarnos. Después del 6º o 7º payaso, el miedo inicial desapareció y fue reemplazado por resignación. No dejábamos que entraran al restaurante porque incomodaban a los clientes, pero eso no los detenía. Algunos simplemente permanecían afuera, sentados en silencio, mientras otros hacían pequeños gestos, como saludar o reírse de forma exagerada. Una noche, durante un turno particularmente tranquilo, apareció otro payaso. No había clientes en ese momento, así que todos suspiramos con fastidio, como diciendo, otra vez, qué novedad. Sin embargo, era diferente desde el principio. Entró al restaurante con una calma desconcertante, sus pasos lentos pero seguros. Su maquillaje estaba mejor hecho que el de los anteriores, aunque seguía siendo perturbador, círculos perfectos alrededor de los ojos. Una sonrisa roja que se extendía demasiado y una peluca de rizos que parecía hecha de lana vieja. Su traje, aunque desgastado, tenía un aire casi ceremonial. Buenas noches, dijo con una voz sorprendentemente amable. Su tono contrastaba con su aspecto, lo que lo hacía aún más extraño. ¿Qué desea?, preguntó Liz, una de mis compañeras, tratando de sonar profesional mientras todos lo observábamos con recelo. Una hamburguesa con queso, por favor, respondió, con una sonrisa que dejó al descubierto sus dientes amarillentos y desiguales, algunos incluso faltantes.
Mientras preparábamos su orden, uno de mis compañeros, Josh, decidió romper el hielo. ¿Y por qué te vistes así?, preguntó con tono medio burlón, aunque con una pizca de curiosidad genuina. El payaso lo miró fijamente durante unos segundos antes de responder. Luego, con una sonrisa amplia, dijo: ¿Qué es la vida, sino una gran payasada? Su respuesta nos tomó por sorpresa. Nos miramos entre nosotros, y casi instintivamente, todos comenzamos a reír. Tal vez era la tensión acumulada, tal vez el cansancio del turno. Incluso yo se unió a las risas, sacudiendo la cabeza. El payaso no pareció molesto por nuestras carcajadas. Simplemente recogió su hamburguesa cuando estuvo lista, nos dio un asentimiento amable y salió del restaurante. Nos quedamos en silencio un momento después de que se fue, como si todos estuviéramos procesando lo que acababa de pasar. Fue Liz quien rompió el silencio. Ese tipo daba más miedo que los otros, ¿no?, dijo, intentando sonar casual, pero noté un leve temblor en su voz. No respondimos. Nadie quiso admitirlo, pero tenía razón. Este payaso era diferente, y aunque no sabíamos por qué, todos lo sentíamos. A la mañana siguiente, el aire helado me golpeó el rostro cuando bajé de mi coche y me dirigí hacia el restaurante. Liz llegó pocos minutos después, con la misma expresión agotada que yo probablemente llevaba. Apenas cruzamos un par de palabras mientras encendíamos las luces y preparábamos el lugar para la apertura. Ambos estábamos demasiado cansados, y creo que ninguno quería mencionar lo ocurrido la noche anterior. Era como si hubiera una nube extraña en el ambiente, una tensión silenciosa que no podíamos ignorar, aunque ninguno de los dos lo dijo en voz alta. Me dirigí a la parrilla mientras Liz revisaba el área del comedor. Fue entonces cuando escuché su grito, un sonido desgarrador que me hizo soltar las pinzas que tenía en la mano. Corrí hacia la sala principal, mi corazón latiendo con fuerza, y lo vi. En medio del comedor, sentado con las piernas cruzadas como si estuviera esperando su orden, estaba Josh. O al menos, lo que quedaba de él. Su uniforme había sido reemplazado por un traje de payaso raído y sucio. Su rostro, que normalmente llevaba una sonrisa despreocupada, ahora tenía una mueca grotesca. Alguien le había cortado las comisuras de la boca en una sonrisa permanente, como una parodia macabra. Sus ojos, o más bien, el lugar donde deberían estar sus ojos, tenían ahora un par de globos oculares de juguete con resortes que se balanceaban con cada leve movimiento. Pero lo peor era el sonido. Una grabadora colocada a sus pies reproducía una risa incesante, una y otra vez, como un eco distorsionado del verdadero Josh. Era su risa, eso era inconfundible, pero sonaba forzada, como si alguien le hubiera obligado a reír hasta que ya no pudo más. Me quedé congelado, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Liz estaba detrás de mí, con la mano en su boca para contener un grito o un vómito, o ambos. ¿Qué demonios?, murmuré, aunque sabía que no habría respuesta. No había señales de quién lo había hecho ni de cómo había ocurrido. Todo lo que sabía era que, la noche anterior, yo se había marchado con una sonrisa relajada, y ahora estaba aquí, transformado en algo sacado de la peor pesadilla imaginable. Llamamos a la policía, pero mientras esperábamos, Liz y yo no podíamos dejar de mirar la escena, como si temiendo que se moviera o que algo aún peor sucediera. Esa risa mecánica seguía resonando en mis oídos, como si se estuviera grabando en mi mente. Y aunque intenté no pensarlo, una pregunta me atormentaba: ¿por qué Josh? ¿Y por qué así? Cuando la policía llegó, comenzamos a contar todo lo que había pasado en los últimos días, especialmente sobre los payasos. Después de todo lo que ocurrió, tomé la decisión de renunciar al McDonald's. No podía soportar volver allí. Cada vez que pasaba por la puerta o veía el uniforme colgado en mi armario, los recuerdos volvían como una ráfaga implacable, la risa grabada, los globos oculares de juguete. La imagen de Josh convertido en un macabro espectáculo. Mis manos temblaban y el aire parecía volverse más denso a mi alrededor.
Eran ataques de ansiedad, decían los médicos. Para mí, eran el eco de algo mucho peor. Pasé semanas intentando volver a una rutina normal, pero no podía dejar de pensar en esa última noche y, sobre todo, en la conversación que yo había tenido con el payaso. ¿Y por qué te vistes así? Esa pregunta, aparentemente inofensiva, retumbaba en mi mente una y otra vez. ¿Había sido eso lo que lo condenó? ¿Fue esa la razón por la que alguien, o algo, decidió convertirlo en un espectáculo grotesco? Esa idea me perseguía, como una sombra que nunca desaparecía. ¿Y si lo único que separaba la vida de la muerte era una pregunta, un gesto, un momento insignificante? Joss no había hecho nada malo, nada más allá de mostrar un poco de curiosidad, una chispa de humor. Y, sin embargo, murió de una forma que desafía la lógica, envuelto en algo que no podía explicar. Han pasado años desde entonces, y aunque trato de seguir adelante, no hay día en que no piense en ello. He aprendido a vivir con las sombras, pero no puedo negar que me cambiaron. Antes de aquel incidente, veía la vida como algo predecible, algo que podía manejar si simplemente trabajaba duro y hacía lo correcto. Pero ahora sé la verdad, la muerte puede estar a la vuelta de la esquina, acechando en lo ordinario, en una conversación casual, en un instante que parece insignificante. La gente siempre dice que la vida es corta, pero hasta que no sientes esa fragilidad de cerca, no comprendes realmente lo que significa. Un día estás riendo con tus compañeros, bromeando con clientes y soñando con el futuro. Al siguiente, uno de ellos se ha ido, y te quedas con preguntas que no tienen respuesta. Tal vez la mayor lección que aprendí es que nunca puedes dar por sentado que tienes todo el tiempo del mundo. No sabes cuándo alguien o algo decidirá que tu tiempo ha terminado. Vivimos como si fuéramos invencibles, como si el mañana estuviera garantizado. Pero, al igual que Joss, cualquiera de nosotros podría cruzar esa línea sin previo aviso, sin siquiera entender por qué. ¿Qué es la vida, sino una gran payasada? Esa frase sigue atormentándome. Quizás para algunos sea solo una broma, una forma de lidiar con lo absurdo de la existencia. Pero para mí, esa pregunta es un recordatorio de que la vida, como el maquillaje de un payaso, puede ser tan efímera y desordenada como aterradora. Así que ahora intento aprovechar cada momento, aunque sea pequeño, aunque no tenga sentido. Porque, después de todo, nunca sabemos cuándo llegará nuestro turno de ser parte de la última broma. Continuamos. Cicatrices invisibles. Me llamo Javier Díaz, y trabajo en el McDonald's del barrio. Mi labor, como la de mis compañeros, era sencilla: atender la caja, armar pedidos y asegurarme de que las papas fritas siempre estuvieran calientes. La rutina era monótona, repetitiva, y las tardes solían arrastrarse lentamente entre el ruido de la freidora y el olor de la carne en la parrilla. Nada emocionante ocurría, al menos no hasta aquella tarde. Estábamos en pleno turno cuando escuché un grito que heló la sangre de todos en la cocina. Al girarme, vi a Sofía, una de mis compañeras, llevándose las manos al rostro. «¡El aceite!», gritó alguien detrás de mí. La escena era surrealista: un balde de aceite hirviendo, recién salido de la freidora, había caído sobre ella. Pero lo que no tenía sentido era cómo sucedió. La cubeta estaba bien colocada en su sitio, nadie la tocó ni hubo movimientos bruscos. Era como si algo invisible la hubiera derribado. Corrimos hacia Sofía, tratando de ayudar, pero el daño ya estaba hecho. Llamamos a una ambulancia de inmediato mientras tratábamos de enfriar las quemaduras con agua. Ella lloraba, su rostro rojo y burbujeante por el aceite, pero en sus ojos había algo más que dolor físico. Había miedo. La ambulancia llegó en cuestión de minutos, y los paramédicos actuaron con rapidez. Casi no nos dejaron tiempo para reaccionar, apenas un par de preguntas antes de llevarse a Sofía. La última imagen que tengo de ella esa tarde fue su mirada, llena de terror y dolor, mientras la subían a la camilla. No volvimos a verla durante los siguientes 2 meses.
El restaurante volvió a su rutina, aunque la ausencia de Sofía se sentía como un vacío extraño. Todos hablábamos de ella, especulando sobre cómo estaría. Por lo general, era una chica muy bonita, de cabello oscuro y largo, piel tersa, y ojos grandes y expresivos que parecían contener una alegría natural. Tenía una sonrisa que desarmaba incluso a los clientes más gruñones. Cuando regresó, finalmente, todos se apresuraron a saludarla. Pero Sofía ya no era la misma. No estaba desfigurada, no. Su rostro seguía siendo bello, aunque las quemaduras habían dejado pequeñas marcas, leves cicatrices apenas perceptibles alrededor de su mejilla derecha y cerca de la línea de su mandíbula. A decir verdad, todavía tenía una belleza que resaltaba, pero algo en su manera de mirarse a sí misma había cambiado. Ella insistía en que era un monstruo. Rechazaba cualquier cumplido, incluso cuando los clientes o compañeros trataban de animarla. No tienen que ser amables por lástima, decía, con los ojos bajos y los hombros caídos. Los días pasaron, y Sofía comenzó a rehuir las áreas donde debía interactuar con los clientes. Prefería quedarse en la cocina, pero incluso ahí parecía inquieta. Traté de hablar con ella un par de veces, pero no dejaba que nadie se acercara demasiado. Una tarde, llegó al turno más callada que de costumbre. Trabajó en silencio, evitando el contacto visual con todos. Y al día siguiente, simplemente no apareció. Intentamos llamarla, pero nunca respondió. Era como si hubiera decidido borrarse de nuestra vida de un momento a otro. Nadie sabía dónde estaba, y el restaurante, con su rutina monótona, volvió a sentirse incompleto. 3 semanas después de su desaparición, Sofía volvió al restaurante. Era un día lento, de esos en los que los minutos parecen horas. Estaba organizando las servilletas en el área de autoservicio cuando escuché que alguien entraba por la puerta principal. Al alzar la vista, la vi. Pero no era la misma Sofía que recordaba. Su rostro, que antes tenía pequeñas cicatrices apenas perceptibles, estaba ahora cubierto de rasguños profundos y desordenados. Parecía que se los había hecho ella misma. Su cabello, que siempre había llevado largo y cuidado, estaba ralo, con mechones faltantes, como si los hubiera arrancado en un ataque de desesperación. «Ustedes. Todo esto es su culpa», gritó apenas cruzó la puerta. Su voz era aguda, cargada de rabia y algo más, algo que parecía miedo. Todos en el restaurante se giraron para mirarla. Los clientes se quedaron inmóviles, las charlas se detuvieron, y en la cocina, el ruido constante de la freidora y las parrillas pareció desvanecerse. Sofía avanzó hacia nosotros con pasos torpes, casi tambaleándose. «Ustedes lo hicieron. Y me tiraron el aceite a propósito», gritaba, señalándonos con un dedo tembloroso. Sus ojos estaban enrojecidos, y en ellos había algo que no reconocía. No era la Sofía que conocía, era como si fuera otra persona atrapada en su cuerpo. Yo intenté calmarla. «Sofía, por favor, escúchame. Nadie quiso lastimarte. Fue un accidente, algo que ni siquiera entendemos cómo pasó». Pero mis palabras parecieron avivar aún más su furia. Se acercó al mostrador y lo golpeó con fuerza, haciendo que las bebidas en las charolas temblaran. «Mienten. Lo saben. Lo saben y no quieren decirme», gritaba, mientras sus rasguños comenzaban a sangrar, dejando pequeñas gotas en el suelo. Los clientes empezaron a moverse hacia la salida, murmurando entre ellos. Algunos sacaban sus teléfonos, probablemente para grabar lo que estaba sucediendo. Yo no sabía qué hacer, nadie lo sabía. De repente, un par de guardias de seguridad que patrullaban el centro comercial entraron al restaurante. Al verla, intentaron calmarla, pero Sofía no dejó de gritar. «Déjenme. Ellos lo hicieron. Ellos lo hicieron», forcejeaba con ellos mientras trataban de sujetarla. En cuestión de minutos, lograron sacarla del local, aunque seguía gritando y resistiéndose. La vi desaparecer por la puerta, sus gritos ahogándose en la distancia.
Esa fue la última vez que vi viva a Sofía. La noticia llegó un mes después de aquel incidente en el restaurante. Sofía había sido encontrada sin vida en su pequeño apartamento. No hubo detalles explícitos en los rumores que circularon entre los compañeros de trabajo, pero todos sabíamos lo que había pasado. Se había quitado la vida. El impacto de su muerte fue profundo. El restaurante, con su rutina monótona, nunca volvió a sentirse igual. Para algunos, Sofía era solo una excompañera, para mí, era un recordatorio constante de algo más grande, algo que apenas comenzaba a entender. Sofía era una mujer hermosa, incluso después del accidente. Lo decía la gente, lo veía yo mismo. Pero la tragedia de su historia no estaba en su rostro ni en las pequeñas cicatrices que llevaba. Estaba en cómo se veía a sí misma, en la prisión que construyó dentro de su mente. Vivimos en un mundo obsesionado con la belleza, un concepto que se mide con estándares inalcanzables y crueles. La belleza se convierte en un espejo distorsionado que nos muestra lo peor de nosotros mismos cuando no encajamos en su molde. Para Sofía, ese espejo se rompió el día del accidente y nunca logró ver más allá de los fragmentos. Me quedé pensando en todo esto durante días. Recordaba sus risas antes del accidente, la forma en que su presencia alegraba el ambiente. ¿Cómo podía alguien que irradiaba tanto luz no ser capaz de verla en sí misma? La verdad es que la belleza no está en lo que vemos a simple vista. No está en una piel perfecta, en un rostro sin cicatrices, ni en las palabras amables de quienes nos rodean. La verdadera belleza radica en cómo nos vemos a nosotros mismos y en cómo permitimos que los demás nos vean. Sofía fue víctima de algo más profundo que un accidente con aceite hirviendo. Fue víctima de un mundo que nos enseña a juzgarnos por lo superficial y a temer el juicio de otros. Y aunque nunca podré cambiar lo que pasó, siempre me quedaré con la lección de su historia. Las cicatrices no nos hacen menos bellos, pero la forma en que las llevamos puede definir nuestra vida. Esa última imagen de Sofía sigue conmigo. Pero ya no es el rostro desgarrado ni sus gritos llenos de rabia. Es su sonrisa, la de antes del accidente, esa que podía desarmar a cualquiera. Esa sonrisa, para mí, sigue siendo el recordatorio de que la belleza real nunca se pierde, aunque a veces olvidemos dónde buscarla. Continuamos. El sabor del miedo. Cuando era niño, mi nombre era Ryan Bennett, y como cualquier otro niño estadounidense, adoraba las hamburguesas de McDonald's. Había algo mágico en esos días, el aroma de las papas fritas recién hechas, los colores brillantes del lugar, y esa alegría simple de estar allí, disfrutando una comida sin preocupaciones. La mayoría de las veces, iba acompañado de mi padre. Él siempre estaba ocupado, respondiendo llamadas de trabajo en su celular mientras yo devoraba mi hamburguesa con queso y observaba a los otros niños jugar en el área de juegos. A pesar de su constante atención al teléfono, aquellos momentos tenían un significado especial para mí. Era nuestro tiempo juntos, y aunque no hablábamos mucho, había algo reconfortante en saber que él estaba ahí, a mi lado. Esos recuerdos aún me parecen cálidos, como si estuvieran envueltos en la luz dorada del atardecer que entraba por las ventanas del restaurante. Pero desearía que hubieran quedado así, simples y felices. Desearía que nunca hubiera tenido la idea de ir solo a McDonald's aquella tarde. No fue algo planificado. Mi padre estaba ocupado en casa con un proyecto importante y yo tenía unos pocos dólares ahorrados. Tenía antojo de una hamburguesa y pensé que sería emocionante ir por mi cuenta. No tenía más de 8 años, pero el McDonald's no estaba lejos, apenas unas cuadras. Era un lugar conocido, seguro, ¿qué podría salir mal? Tomé mis monedas, me puse mis zapatillas favoritas y le dije a mi padre que saldría un rato. Él me dio un asentimiento distraído sin apartar la vista de su laptop. No lo culpo. ¿Quién podría haber imaginado lo que iba a pasar? Cuando llegué al McDonald's, noté de inmediato la fila que serpenteaba hasta la entrada. Era más larga de lo que había imaginado, y mi entusiasmo se desinfló en cuestión de segundos.
Como cualquier niño de 8 años, la paciencia no era mi fuerte. Mis pequeños ahorros quemaban en mi bolsillo, y el hambre hacía que el aroma de las hamburguesas fuera casi insoportable. En mi lógica infantil, encontré una solución brillante. Sabía que los empleados siempre iban y venían por una puerta trasera, la que solía ver desde el estacionamiento cuando iba con mi padre. Me dije a mí mismo que esa puerta debía ser un acceso directo al lugar donde guardaban las hamburguesas. Si lograba entrar, quizás podría tomar una sin tener que esperar. Caminé alrededor del edificio, asegurándome de que nadie me viera. La puerta trasera estaba entreabierta y la curiosidad me empujó a entrar. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero en ese momento me pareció emocionante. El interior era un mundo completamente diferente al luminoso y colorido espacio que conocía. Todo estaba lleno de cajas apiladas, con un leve zumbido de máquinas al fondo. Las luces eran frías, casi opacas, y había un olor extraño, una mezcla de limpieza y algo metálico que no supe identificar. No tenía un plan. Simplemente seguí caminando con cautela, intentando no hacer ruido. Las puertas batientes que daban a la cocina estaban cerradas y no se escuchaban pasos cerca. Me sentí como un explorador en un territorio prohibido. Finalmente, llegué a lo que parecía un almacén. El aire allí era helado, como si el frío intentara colarse a través de las paredes. Entre las cajas de cartón y estanterías metálicas, había una caja más grande que llamó mi atención. Tenía una etiqueta con letras rojas que decía algo, pero no la leí. Lo único que pensé fue, ¿qué guardarán aquí? Con dedos temblorosos, levanté la tapa. Lo que vi dentro me dejó helado. Allí, en esa caja grande y fría, no había hamburguesas, ni juguetes de la cajita feliz, ni nada que un niño pudiera asociar con McDonald's. En cambio, lo que vi fue un torso humano. No tenía brazos ni cabeza, solo un cuerpo cercenado, envuelto de manera apresurada en plástico transparente. La piel tenía un color pálido y antinatural, como si hubiera estado allí durante mucho tiempo. Por un momento, pensé que debía estar soñando, que todo aquello era algún tipo de broma macabra. Pero el olor metálico que me golpeó en la cara me dijo lo contrario. Era real. Horriblemente real. No recuerdo cuánto tiempo me quedé allí parado, incapaz de moverme, mirando aquello. Pero cuando mis piernas finalmente respondieron, corrí. Corrí tan rápido como pude, saliendo de esa puerta trasera, cruzando el estacionamiento, y luego las calles hasta llegar a mi casa. Cuando llegué, estaba sin aliento y con el rostro empapado de sudor. Cerré la puerta de golpe y me quedé allí, temblando, sin saber qué hacer. Mi padre apenas levantó la vista de su computadora para preguntarme si todo estaba bien. Le dije que sí, que solo estaba cansado, y subí corriendo a mi habitación. Esa noche no cené. Durante años, guardé el recuerdo de aquel día enterrado en lo más profundo de mi mente. No podía explicarlo, no podía procesarlo. Dejé de ir a McDonald's. Cada vez que veía el logo amarillo y rojo, mi estómago se revolvía. Cuando mis amigos me invitaban, inventaba excusas para no ir. Nadie entendía por qué, y yo nunca se los expliqué. Pasaron los años, y poco a poco logré relegar ese recuerdo al rincón más oscuro de mi memoria. Hasta hace unos días. Estaba viendo la televisión por la noche, cambiando de canal sin prestar demasiada atención, cuando me detuve en un documental. Hablaba de un asesino serial que había trabajado durante años en diferentes sucursales de McDonald's. Según el documental, este hombre se deshacía de los cuerpos de sus víctimas mezclando pequeñas partes en los pedidos de los clientes. No pude escuchar más. Cambié el canal de inmediato, pero no sirvió de nada. El recuerdo que había intentado olvidar durante tanto tiempo regresó con una claridad abrumadora. Ahora podía conectar las piezas, el torso en la caja, el olor, el miedo visceral que sentí. Había estado cara a cara con algo que ni siquiera había comprendido del todo en aquel momento.
Desde ese día, no he podido mirar una hamburguesa sin sentir náuseas. Las imágenes del documental, combinadas con mi recuerdo, se repiten en mi mente como un bucle interminable. Me pregunto si alguien más vio lo que yo vi, si alguien más se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. A veces, desearía no haber entrado nunca por esa puerta trasera. Pero lo hice, y lo que vi allí cambió mi vida para siempre. Ahora entiendo que la curiosidad puede llevarnos a lugares oscuros, lugares de los que nunca podremos escapar del todo. Continuamos. La última entrega. Me llamo Mateo López. Nací en un pequeño pueblo de México y llegué al Reino Unido hace poco más de un año, con la esperanza de construir algo mejor para mí y mi familia. Las primeras semanas fueron un torbellino de papeleo, adaptarme a un idioma que no dominaba del todo, y la búsqueda constante de un empleo. Eventualmente, conseguí trabajo en un McDonald's cerca de mi apartamento. No era glamuroso, pero era un comienzo. Llevo trabajando para la empresa unos 8 meses, y hasta ahora no tengo quejas. Los compañeros son buena gente, algunos también son inmigrantes como yo, con historias similares, y otros son locales con sueños tan grandes como los míos. Incluso mi jefe, aunque no es la persona más sociable, sabe tratar bien al personal. Es exigente pero justo, y en este país eso ya es una victoria. Hace unos días, me tocó de nuevo ser el encargado de recoger y guardar la mercadería. Es una tarea rutinaria que me asignan seguido, probablemente porque saben que soy organizado y me tomo mi tiempo para hacerlo bien. Llegué al restaurante temprano, antes de que comenzaran las horas de mayor movimiento. El camión llegó puntual, como siempre. El repartidor, un hombre robusto con el uniforme corporativo de la compañía de suministros, saludó con una inclinación de cabeza. Yo ya tenía preparado el dolly para mover las cajas pesadas, así que no perdí tiempo. Primero, verifico el albarán. Una hoja larga, llena de códigos y descripciones, que enumera todos los productos entregados, cajas de carne congelada, papas fritas, panés, bebidas y otros insumos. A medida que el repartidor descarga las cajas del camión, las reviso una por una, tachando los artículos en la lista. Es un paso tedioso, pero necesario. Cualquier cosa que falte o llegue en mal estado tiene que ser reportada de inmediato. Luego, empiezo a mover las cajas al área de almacenamiento. Las cámaras frigoríficas son mi primer destino. La puerta metálica emite un chillido cuando la abro, liberando un aire helado que me hace temblar por un segundo. Coloco la carne y otros productos perecederos en las estanterías, siguiendo un orden estricto, lo más antiguo adelante, lo nuevo atrás. Es la regla básica de rotación de inventario, y aunque parece trivial, sé que es importante. Después de terminar con la tarea de llevar toda la mercancía al área de almacenamiento, el restaurante comenzó a llenarse del bullicio usual de cada día. Junto con mis compañeros, nos dispusimos a enfrentar el inicio del turno. Mi estación, como casi siempre, era la parrilla. Allí, entre hamburguesas chisporroteando y el sonido constante de las órdenes siendo cantadas en los monitores, el tiempo pasaba rápido. Esa mañana trabajé junto a Emma, una joven de unos 25 años que llevaba más tiempo en McDonald's que cualquiera de nosotros. Era británica, simpática y meticulosa, siempre preocupada por que todo estuviera en orden. Emma solía bromear con nosotros, pero también era seria cuando se trataba del trabajo. Las horas volaron, entre risas esporádicas, clientes apresurados y el calor constante de las máquinas. Al final del turno, alrededor de las 10 de la noche, comenzamos la rutina de limpieza. Como cada día, Emma se ofreció para revisar el stock en el almacén y asegurarse de que todo estuviera listo para la apertura del día siguiente. Yo estaba en la cocina, terminando de limpiar la parrilla, cuando su grito desgarrador rompió el ambiente. El sonido fue tan agudo e inesperado que a todos nos heló la sangre. Dejé lo que estaba haciendo y corrí hacia el almacén, seguido por otros compañeros. Al entrar, encontramos a Emma de pie frente a la cámara frigorífica. Su rostro estaba pálido,
y sus manos temblaban al apuntar hacia el interior. ¡Ay, hay un cuerpo!, balbuceó, con la voz quebrada. Me acerqué lentamente, intentando procesar lo que decía. Miré hacia dentro de la cámara, y mi corazón dio un vuelco. Allí, entre las cajas de carne y productos congelados, yacía el cuerpo de un hombre. Parecía estar muerto, su piel tenía un tono pálido y cerúleo, como si hubiera estado allí mucho tiempo. Un silencio pesado cayó sobre nosotros mientras todos intentaban comprender lo que veían. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Había estado en ese almacén por la mañana, revisando cada rincón mientras organizaba las cajas. No había ningún cuerpo allí entonces. Estaba absolutamente seguro. Esto no tiene sentido, murmuré, rompiendo el silencio. Uno de los otros compañeros, un chico llamado Liam, se acercó para mirar más de cerca, pero no se atrevió a tocar el cuerpo. ¿Cómo pudo llegar aquí?, preguntó con incredulidad. Emma seguía sin moverse, y yo sentía el mismo nudo en el estómago que parecía compartir el resto del equipo. El jefe apareció finalmente, atraído por el ruido, y cuando vio la escena, quedó tan impactado como nosotros. ¿Qué demonios está pasando aquí?, demandó, su voz tensa. Llamó de inmediato a la policía, mientras nos pedía a todos que abandonáramos el almacén y dejáramos el lugar intacto. Los minutos se sintieron eternos mientras esperábamos, intercambiando miradas cargadas de incertidumbre y miedo. Lo único en lo que podía pensar era en esa mañana, cuando metódicamente había colocado todo en su lugar. Estaba completamente seguro de que no había ningún cuerpo allí entonces. La llegada de la policía convirtió el restaurante en una escena de tensión. Cada uno de nosotros fue llevado a un lado para ser interrogado. A mí me hicieron muchas preguntas, y todas giraban en torno al hecho de que había estado en el almacén por la mañana. ¿Está absolutamente seguro de que no vio nada extraño cuando organizaba la mercancía?, preguntó uno de los oficiales, un hombre de mediana edad con una mirada inquisitiva y un bloc de notas en mano. Estoy seguro, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. Revisé cada caja, cada estante. No había nada fuera de lugar. El interrogatorio continuó por lo que parecieron horas, aunque en realidad fueron solo unos 20 minutos. Mis respuestas no cambiaron, no vi nada inusual, no escuché ruidos extraños, y no había ningún cuerpo allí por la mañana. Días después, el restaurante intentaba recuperar cierta normalidad, pero todos estábamos todavía conmocionados. El rumor se extendió rápidamente, y los clientes hablaban en voz baja mientras hacían sus pedidos, especulando sobre lo ocurrido. Finalmente, nos llegó la noticia que puso un nombre al misterio. El cuerpo encontrado en el área de refrigeración pertenecía a Andrew Carter, un británico que había trabajado en el restaurante hacía unos 5 años. Había sido empleado durante más de una década, hasta que renunció abruptamente sin dar explicaciones. Al parecer, Andrew había desaparecido hacía poco más de una semana. Su familia, preocupada, había denunciado su ausencia, pero nadie esperaba que terminara aquí, en el lugar donde solía trabajar. Es extraño, comentó Emma mientras hablábamos durante un descanso. Recuerdo a Andrew, aunque apenas lo conocí. Siempre decían que era un poco raro, pero nunca pensé que algo así pudiera pasar. ¿Tú crees que alguien lo metió ahí?, pregunté, todavía incrédulo. No lo sé, Mateo. Pero lo que sí sé es que tú no lo viste por la mañana. Y si no estaba entonces, ¿cómo llegó ahí? Su pregunta quedó flotando en el aire, y el nudo en mi estómago volvió. La policía seguía investigando, pero las piezas no encajaban. ¿Cómo había llegado Andrew al almacén? ¿Y por qué? Los días pasaron, pero el incidente dejó una huella. Cada vez que entraba al almacén, sentía un escalofrío al abrir la puerta de la cámara frigorífica, como si algo invisible me observase desde las sombras heladas. Nadie sabía qué había ocurrido exactamente, y en el fondo, temía que nunca lo supiéramos.